Vamos a ver el tema de enfermedades gastrointestinales. Vamos a ver que es un tema que la prevalencia y la mortalidad de las enfermedades que la componen pues cada vez está a la baja. Sin embargo, pues sigue siendo un motivo de consulta bastante frecuente. Dentro de la epidemiología vamos a ver que pues como diagnóstico en consultas lo vamos a ver acá en el lugar número 10, lo cual pues ha ido cambiando bastante desde hace alrededor de 20 años. Tenemos en primer lugar las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus, artropatías, infecciones respiratorias agudas, y ven ustedes cómo esto se viene hasta el lugar número 10, que está gastritis y duodenitis, ¿no? Y pues ya en otros entrarían otras enfermedades gastrointestinales también, ¿no? Pero pues ha ido incluso en la consulta disminuyendo, aunque sigue estando entre los primeros 10. En cuanto a las defunciones que causaban, vean ustedes aquí la comparación de 1976 al 2012. Vean cómo los principales causales de defunciones eran las neumonías y las enfermedades infecciosas intestinales, ¿sí? Y vean ustedes ahora en el 2012 cómo eso disminuyó bastante en el caso de las neumonías, y en la enfermedad de infección intestinal pues prácticamente está entre los lugares más bajos. Esto se debe a que se empezó a implementar el lavado de manos en campañas de higiene, tanto de alimentos como de higiene personal, en los cuales se exhortaba a que la población hiciera el lavado de manos antes de comer y después de ir al baño. Entonces pues esto ha ido disminuyendo mucho, pero aún sigue siendo una consulta, perdón, un motivo de consulta bastante frecuente, que ustedes se van a topar con estas enfermedades muy seguido, y de ahí es que no ha dejado de ser un problema de salud. Vamos a comenzar con el tema de ERGE, gastritis y úlcera. Estos son temas que, aparte de que son muy frecuentes, pueden derivar en algunas otras cosas u otras patologías que pues son un poquito más graves. Vamos a tener que el ERGE pues es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, y pues es debido a un desbalance entre las defensas y los agresores de la mucosa gástrica. Vamos a ver que nosotros tenemos aquí nuestro esófago, el estómago y el duodeno, sabiendo que tenemos pues una división entre la mucosa gástrica y la mucosa esofágica, que es pues un cambio de epitelio en el cual está dado por la separación o la división, nos va a dar una división anatómica que es la línea Z. Y vamos a tener que de manera natural pues nosotros tenemos el recubrimiento de moco, el recubrimiento mucoso del estómago como un medio de defensa, y además pues vamos a tener el esfínter esofágico inferior, la mucosa, el ángulo de His, que debe ser menor de 90 grados, eso también nos va a ayudar como un mecanismo de defensa para el que no existe el reflujo y que el ácido pues esté nada más contenido a nivel del estómago. Y tenemos que tomar en cuenta nosotros que la etiología es entonces una postural, otra es la debilidad del esfínter esofágico inferior, este esfínter que no tenga la suficiente fuerza, y por último el desbalance de las defensas y los agresores. Es decir, cualquiera de estas que tenga pues una alteración puede causar que haya un reflujo. Obviamente que también tenemos que tomar en cuenta que el reflujo no nada más es proveniente del estómago, que es lo más común, sino que puede incluso venir desde duodeno.
En estómago, pues obviamente que va a ser la secreción del ácido clorhídrico. Si nosotros viéramos este estómago en una posición, bueno, en una vista lateral, nosotros veríamos esto, ¿no? Vamos a suponer que el paciente estuviera acostado, nosotros estaríamos viendo esto si estuviera en un decúbito supino. Y tenemos nosotros que si tiene, pues la persona está teniendo una secreción de jugo gástrico que sea muy poca, no va a tener mayor problema, pero en cuanto ese nivel rebase pues el nivel esofágico, ¿qué es lo que va a pasar? Que este ácido clorhídrico va a empezar a subir hacia la porción esofágica y va a causar cambios dentro de la mucosa esofágica, así va a lesionar. De ahí que una de las recomendaciones posturales es que sea el decúbito izquierdo, con el fin de que el ácido quede en este lado, ¿sí? Y hay otras posturas que también se pueden sugerir, que es el decúbito derecho. Pues nosotros obviamente que suponiendo que va a irse hacia el duodeno y que puede seguir su camino, pero para eso tenemos que nosotros también suponer que el esfínter pilórico, ¿sí?, pues esté también funcionando de manera adecuada. Entonces por eso es que la persona que se va a acostar inmediatamente después de que come, y sobre todo si se acuesta en el decúbito supino, es que va a presentar mucha más probabilidad de presentar reflujo, ¿sí? El diagnóstico pues es clínico. Se puede utilizar la pH-metría y la endoscopía. Nosotros sabemos que el diagnóstico definitivo pues lo va a dar la endoscopía. Nosotros vamos a valorar el nivel de erosión que haya a partir de la línea Z en el trayecto esofágico, pero la verdad es que pues es caro y tenemos otro que es la pH-metría, que es mucho más barata. Antes se hacía nada más por tiraje colorimétrico. Ahorita hay una pH-metría que es de 24 horas, en el cual el paciente endoscópicamente se le va a dejar un aparato que se va a llevar a su casa y le vamos a estar haciendo una pH-metría a las 24 horas para nosotros ver que el pH esté dentro de parámetros normales, ¿sí? Y obviamente que ese diagnóstico definitivo que habíamos visto, que es la endoscopía, tenemos nosotros que tomar en cuenta que vamos a buscar los daños en el esófago, pero pues se puede aprovechar para buscar daños en el estómago, incluso daños en el duodeno, y nosotros medir la presión que tiene a nivel del esfínter esofágico inferior, a nivel que hay en el píloro, y pues ver si no tenemos daños duodenales. En el duodeno van a decir ustedes, bueno, pero ¿por qué ahí está generando problemas? ¿Qué pasa si hay reflujo de duodeno? Lo que pasa es que sí, pues aquí se secretan por vías biliares el bicarbonato de sodio. El bicarbonato, pues ese no es tanto problema, pero tiene enzimas también el páncreas. El páncreas exócrino va a estar secretando diferentes enzimas que esas sí pueden también dañar, y que al momento que llegan por la mala postura, por la debilidad del esfínter esofágico inferior, porque hay un desbalance entre el ácido clorhídrico y el moco que se está secretando en las glándulas oxínticas, pues ¿qué va a pasar? Que todo esto va a empezar a subir y ese contenido ácido va a empezar a causar irritación a nivel esofágico, y si sigue subiendo incluso nos puede causar una neumonía por aspiración, que lo habíamos visto en el tema anterior, y pues al causar una neumonía por aspiración pues ya nos va a causar un cuadro completamente distinto y más complicado todavía. De ahí que el tratamiento, pues el primero sea la higiene postural y la higiene dietética. Quiere decir higiene postural, que después de
de que coma el paciente primero, el dietético, tiene que durar unas de 2 a 3 horas antes de acostarse y que se recueste sobre su lado izquierdo si acaba de comer, ¿no? aunque sean 2 horas después de que comió, ¿sí? Otro pues son los inhibidores de la bomba de protones, el omeprazol, el pantoprazol, con el fin de que pues este ácido gástrico se secrete en menor medida y que le permita obviamente a la mucosa gástrica regenerarse. Y la otra pues va directamente a otro de los problemas mecánicos que tiene en cuanto al ángulo de His y a la presión que ejerce el esfínter esofágico inferior, que va a ser pues directamente la funduplicatura de Nissen, que es una cirugía en la cual van a tomar pues parte de la porción del cardias del estómago y la van a pasar hacia adelante y la van a suturar por delante del esófago, dándole más presión aquí a la entrada del esófago al estómago, haciendo las veces del esfínter esofágico inferior, y de esa manera pues disminuyen el reflujo que puede haber, ¿de acuerdo? ¿Esto por qué? Porque una de las complicaciones, la complicación que más nos debe alarmar del ERGE, pues va a ser el esófago de Barrett, en el cual vamos a ver nosotros cambios metaplásicos, es decir, un cambio de epitelio, del epitelio esofágico va a empezar a cambiar debido a las lesiones continuas crónicas que va a estar presentando por el contacto con el ácido clorhídrico, y eso puede evolucionar a más tarde presentar incluso pues un cáncer de esófago, ¿de acuerdo? La clasificación que se utiliza pues es la clasificación de Sabry-Miller. Esto ya lo van a estar viendo obviamente con una endoscopía, en el cual pues se puede presentar normal. Al hablar de normal, obviamente que ya se hizo la endoscopía, se tomó una biopsia y se vio que sigue siendo un epitelio completamente normal, el cual pues coincide con el epitelio esofágico. En el grado 1 es porque se va a presentar una o más erosiones eritematosas exudativas. En el grado 2 va a haber unas lesiones confluentes, erosivas y exudativas, pero que no son circunferenciales. En el grado 3 van a presentar las lesiones, pero ya son circunferenciales, es decir, está tomando toda la circunferencia de una parte del esófago. Y el grado 4, que ya son lesiones mucosas crónicas y que están ulceradas, ¿de acuerdo? Además de que puede presentar la estenosis o propiamente el esófago de Barrett, quiere decir que toman la biopsia y ya está viendo un cambio de epitelio, ¿sí? El epitelio está cambiando debido a la lesión constante. El otro tema pues es gastritis y úlcera, en la cual pues nosotros vamos a tener que la gastritis va a empezar a formar una úlcera, es decir, va prácticamente a perforar la mucosa gástrica, incluso puede perforar la musculatura gástrica, ¿de acuerdo? No nada más se va a dar a nivel del estómago, puede darse a nivel esofágico, puede darse a nivel duodenal, ahorita lo vamos a ir viendo, y pues vamos a tener que las úlceras van a estar dependiendo del tipo de agente corrosivo que tenga, ¿no? Puede ser por estrés, puede ser por fármacos, puede ser por algún microorganismo, ¿sí? Cualquier cosa que empiece a lacerar la mucosa gástrica y que pueda perforarlo, pues va a ser una úlcera distinta, ¿no? Entonces tenemos que dentro de las gastritis, tenemos las gastritis agudas. Estas gastritis agudas tenemos que son debidas a estrés, debidas a consumo de fármacos, sobre todo los AINES, puede ser por algún tóxico, alguna sustancia que se haya ingerido, o por el Helicobacter pylori, ¿no? Y tenemos las gastritis crónicas, que estas se van a dividir en dos, en la A y la B. La gastritis crónico tipo A, por lo general es por atrofia, en la cual pues ya la mucosa gástrica no se está secretando de manera adecuada y lo está superando la producción de ácido clorhídrico, por lo cual empieza a tener el daño
y en la B pues es debida a Helicobacter pylori, en la cual el microorganismo empieza también a mermar la capa de mucosa hasta que llega al tejido ya, a la mucosa, y lo empieza también a lastimar, ¿de acuerdo? La etiología, pues sabemos ya que es el Helicobacter pylori el principal causante de las úlceras duodenales. Tenemos los AINES y pues los irritantes, ¿no? Como aquí en México nos encanta comer comida picante, pues es uno de los principales factores de riesgo que tenemos para presentar nosotros gastritis y para presentar úlceras. El Helicobacter pylori, ¿dónde va a estar albergado? Sobre todo a nivel del antro pilórico y después del duodeno, ¿no? Te lo vamos a ver. Pues igual que con el ERGE, nosotros sabemos que tenemos nuestra barrera protectora, pero que esta se puede ver superada por el ácido clorhídrico, y en este caso, pues no nada más por el ácido clorhídrico, porque aquí pues estaríamos hablando de una gastritis, por ejemplo, por estrés, pero en el caso del Helicobacter pylori, este va a empezar a proliferar y a ocupar tanto el antro pilórico como la primera y segunda porción del duodeno, que es donde más comúnmente se puede ver, y va a empezar a erosionar el tejido, de manera que puede causar una úlcera. Estas úlceras que se pueden causar debidas a todos los agentes que estamos viendo, tanto microbianos como por estrés y por sustancias ajenas al organismo, van a tener algunas características que nos pueden a nosotros delatar o nos pueden pues, dar indicios de que existen. Una de ellos es el sangrado, en el cual nosotros veríamos en el sangrado digerido, parcialmente digerido, sobre todo al momento de que empiece a tener la persona un sangrado rectal, ¿no? Bueno, perdón, un sangrado en heces, ¿sí? El sangrado en heces sabemos que puede ser rectal o puede ser superficial, se le considera prácticamente distal, es decir, a nivel del recto, sigmoides, y tenemos los sangrados proximales, o también se les conoce como el sangrado digerido, parcialmente digerido, que son la sangre en heces que pues, va a tener un color negruzco, va a tener un color y un olor muy, muy especial, ¿no? Que nos habla de la presencia de una úlcera sangrante. Entonces, para clasificarlo, pues vamos a tener la clasificación de Forrest. La clasificación de Forrest, obviamente que la vamos a ver nosotros mediante una endoscopía previa. Y aquí vamos a ver que se va a dividir en 6 etapas. La primera es pues una que nos va a hablar de un chorro, es un sangrado activo, ¿sí? Se llama sangrado en jet o sangrado en chorro. La segunda es una etapa en la cual estamos babeando, que es una úlcera babeante, o sea, también se le conoce como sangrado en cortina o en sábana. Y luego tenemos otra que es un vaso visible, aquí como se puede ver, se estaría viendo un vasito prácticamente desnudado. Obviamente que no lo van a ver así como se los puse yo aquí azulito, pero pues va a tener esa característica. Y luego tenemos otro que va a tener prácticamente un coágulo adherido a la lesión, y se va a tener la característica que todavía puede sangrar. Si este coágulo se desprende, puede incluso llegar a sangrar. En el otro, pues ya vamos a ver nosotros prácticamente una mancha oscura, que es donde estaba la zona activa. Es una mancha oscura que ya no está sangrando. Y por último, pues tenemos una placa de fibrina, ¿de acuerdo? Esta clasificación se le conoce como clasificación de Forrest, ¿sí? O los criterios de Forrest. Y pues nos sirve a nosotros prácticamente para saber qué tan grave
está la lesión o qué tan grave está la úlcera en esa gastritis, ¿no? en esa úlcera péptica, ¿de acuerdo? Pues cabe mencionar que los van a ir clasificando también dependiendo de si está en grado 1, grado 2 y grado 3. Las primeras dos es el grado 1, grado 1A, grado 1B, y luego tenemos el grado 2, grado 2A, grado 2B, y por último tenemos el grado, grado 2A, grado 2B y grado 2C, que sería la mancha negra, y por último teníamos el grado 3, en la cual pues está ya prácticamente pues nada más limpio, ya no vamos a ver datos de sangrado. Y obviamente cada uno de estos nos va a estar hablando. Acuérdense que nosotros siempre clasificamos para ya sea saber cómo vamos a trabajar, cómo vamos a tratar esas lesiones, o saber un pronóstico. En este caso nosotros vamos a ir determinando la probabilidad que tiene de resangrado esa úlcera. Si nosotros vemos en jet, pues obviamente que va a sangrar. En cortina, pues va a ir bajando la probabilidad hasta que lleguemos a el coágulo de fibrina, en el cual nosotros, si lo vemos en una endoscopía, es muy poco probable que esta vaya a resangrar. Todos los demás, pues va a ir aumentando el riesgo, ¿de acuerdo? El diagnóstico pues va a ser clínico. Como les digo, si nosotros estamos viendo una persona que tiene hematemesis, o que tiene anemia, que tiene datos de anemia, o que tiene sangrado en heces, ya sea porque le hicimos un estudio de esas sangre oculta en heces, o porque le hicimos tacto rectal, o porque llegó ya con una melena franca, pues nosotros vamos a sospechar. El otro pues es la endoscopía, que cualquier paciente que llegue con características de sangrado gástrico se le tiene que hacer una endoscopía o una colonoscopía, dependiendo de cuál sea nuestra sospecha clínica. Y el otro pues va a ser, si nosotros estamos sospechando de un Helicobacter pylori, pues vamos a hacer la prueba de la ureasa. Lo podemos hacer por cultivo o por un estudio histológico, ¿de acuerdo? Buscando obviamente pues el microorganismo, buscando el Helicobacter pylori, que ya sabemos nosotros que sobre todo si está la úlcera a nivel de duodeno, pues vamos a estar hablando de que pues aumenta mucho el riesgo de que sea por ese agente etiológico. Luego tenemos otros tipos de úlceras, ¿verdad? Que también se podrían considerar dentro del tema que estamos viendo, que son la úlcera de Cushing y la úlcera de Curling. La úlcera de Cushing, pues en este caso, pues prácticamente es una úlcera por estrés, que por lo general se da en pacientes que tuvieron alguna lesión o alteración en el sistema nervioso central, y pues en se ve alterada la secreción del ácido clorhídrico, ¿no? Empieza a haber una hipersecreción, lo cual pues va a vencer alguna de las defensas, ¿no? Que es la mucosa gástrica. Al ser demasiada la secreción, pues se va a presentar la úlcera. En este caso se denomina úlcera de Cushing, ¿sí? Sobre todo en pacientes que tienen alteraciones en el sistema nervioso central. Y la otra es la úlcera de Curling. Se va a dar sobre todo en grandes quemados, y se va a tener como característica la hipovolemia. Si es un paciente que empieza con datos de hipovolemia, ¿qué es lo que va a pasar? Que se va a reducir el aclaramiento gástrico, y al reducir el aclaramiento gástrico, pues todo este ácido que se va a quedar aquí también va a hacer que tarde que temprano venza la capacidad de defensa de la mucosa gástrica y empiece los problemas de úlcera, ¿de acuerdo? Obviamente que la endoscopía pues es primordial aquí, igual que en el ERG, para descartar nosotros que no estemos presentando un esófago de Barrett. Y el tratamiento va a ser obviamente que también los inhibidores de la bomba de protones. Se puede utilizar los antihistamínicos H2 para tratar precisamente pues la secreción, ¿no? Que no haya tanta secreción de ácido clorhídrico. Sin embargo, pues ustedes sabrán que se empezó a utilizar cada vez menos ahora la ranitidina, ya no se utiliza,
y lo vamos a utilizar ahorita como pretexto para que una de las cosas que me van a mencionar en el mapa mental sea precisamente qué medicamentos vamos a utilizar en lugar de la ranitidina, ¿sí? Es una tarea muy sencilla, muy fácil, que a lo mejor ustedes van a decir, ah, qué menso, pues qué tonto, pero es importante porque pues, es algo que acaba de pasar, ¿no? Acaban de quitarnos la ranitidina de nuestros usos diarios y es bueno saber que lo pueden utilizar. Entonces es una tarea muy sencilla, pero que les va a servir frutos, ¿no? Les va a rendir frutos a ustedes. Y pues otros están la claritromicina y el metronidazol como tratamiento antimicrobiano, que se engloban pues en el tratamiento OCA, ¿sí? Para el tratamiento de gastritis y pues, úlceras pépticas se utiliza el tratamiento OCA, el cual hace alusión al omeprazol, a la claritromicina y a la amoxicilina, que es una aminopenicilina que también se utiliza en estos casos, ¿sí? Entonces es tratamiento OCA. Se va a utilizar de 10 a 14 días y pues otro es la cauterización en caso de que nosotros tengamos un vaso activo o un vaso visible o un vaso babiante. Una vez que ya entramos por endoscopía nos va a servir tanto diagnóstico como tratamiento, ¿no? Vamos a cauterizar directamente. Y pues las complicaciones obviamente que van a ser primero las úlceras y luego las hemorragias, ¿sí? Va a haber pérdida sanguínea, va a aumentar el riesgo de cáncer duodenal o gástrico, ¿sí? Y pues la hemorragia, así que nos puede causar un cuadro anémico. Bueno, vamos a hablar de las GEPI y de las parasitosis. Yo estoy seguro que ustedes han oído mucho de ese término de GEPI y lo van a escuchar aún más cuando empiecen con sus prácticas profesionales y con su internado. Van a ver que en las notas clínicas, en los expedientes, van a ver a cada ratito esa sigla, ¿no? GEPI. Entonces, ¿qué es la GEPI? Bueno, pues la GEPI es una gastroenteritis probablemente infecciosa. Las palabras claves obviamente que son probablemente infecciosa, ¿de acuerdo? Y tenemos que tener en cuenta que no todo lo que llegue con dolor de estómago lo vamos a denominar como GEPI. Este es un problema que ustedes se van a dar cuenta que pasa mucho, que llega una persona que se queja del estómago y trae pues una diarrea y les dice, no, pues trae una GEPI, ¿no? Pero no se han dado cuenta si el paciente, por ejemplo, es nada más intolerante a la lactosa y ese día se le ocurrió comer pues un buen de nieve, ¿no? Entonces esa persona pues obviamente que no va a ser por una infección, ¿de acuerdo? Pero tenemos que tener en cuenta que algunas de estas pueden englobarse dentro de una GEPI. Por ejemplo, si es tóxico, fármaco o alimenticias, pueden entrar todos dentro de una. ¿Por qué? Porque si es tóxico, puede ser obviamente por ingesta de alguna sustancia tóxica, pero por ejemplo una E. coli, ¿sí? Que sea enterotóxica, pues esa toxina puede contar como un tóxico. Si es por fármacos, hay algunos fármacos como por ejemplo la eritromicina, la citromicina, la cloritromicina, que son muy dañinos para la flora intestinal residente, y lo cual pues obviamente que va a causar estragos en los intestinos, hablando de la flora intestinal, lo cual va a dejar o abrirle paso a otras bacterias para que colonicen ahí y se dé una enfermedad. Y alimenticias, pues sabemos que por lo general las infecciones gastrointestinales provienen de una fuente alimenticia en la cual pues no se tuvo higiene, ¿de acuerdo? Entonces pues tenemos que tener también ahí como que el panorama un poquito más amplio. La etiología pues sabemos que sobre todo son virales, las infecciones en general, por lo general son virales, por lo cual se van a autolimitar. Tenemos también infecciones bacterianas, en las cuales se pudiesen limitar solas, pero también es probable que estas pues, sean un poquito más crónicas y que presenten algunos otros problemas, por lo cual se tienen que tratar.
y también tenemos de origen de protozoos, ¿sí? Como lo es la Anthomoeba histolítica y la Giardiasis, ¿de acuerdo? En el caso de esas dos, pues también tendremos que dar tratamiento. Tenemos nosotros aquí nuestro dibujito, nuestro esquema de todo el tracto digestivo, el aparato digestivo, tanto estómago, duodeno, intestino delgado, tomando yeyuno y ilión, y también nuestro colon, ¿de acuerdo? Debemos de saber que en la gastroenteritis vamos a hablar nosotros sobre todo de el estómago y del intestino delgado, ¿de acuerdo? Pero la sintomatología se va a dar no nada más ahí, aunque se llame gastroenteritis, se va a dar también a nivel colónico, a nivel sigmoideo rectal e incluso el ano, ¿sí? Puede ser bacterias, como ya vimos, pueden ser virus, pueden ser protozoos como la Anthomoeba histolítica, y estos pueden migrar, incluso darnos sintomatología en otros órganos, como por ejemplo la Anthomoeba histolítica nos puede dar abscesos hepáticos, abscesos pulmonares, e incluso nos pudieran dar una neuroinfección, así como también lo pueden dar una teniasis, ¿sí? Si estamos hablando de una cisticercosis por una tenia, que nos va a causar esto, pues que el paciente convulsione, que el paciente tenga pues algunas afecciones a nivel neurológico, pero pues ya estaríamos nosotros hablando de un tema de neuroinfección, lo cual ahorita no vamos a ver, ¿sí? La clínica, pues en general van a presentar dolor de tipo cólico, obviamente, porque estamos hablando de una víscera hueca, va a ser un dolor intermitente que va a aumentar en un periodo pequeño y que luego se va a retirar, ¿de acuerdo? Pueden presentar diarrea. Vamos a prestar nosotros interés a cuando se presenta una diarrea mucosa y mucosanguinolienta, ¿de acuerdo? Porque van a ser características importantes para ciertos diagnósticos. Se va a presentar fiebre, puede presentar el paciente náusea y vómito. Obviamente que el dolor pues se va a situar en toda la cavidad abdominal. Toda la cavidad abdominal va a ser de manera pues un poquito difusa, ya vimos de tipo cólico, y va a estar acompañado casi por ley por diarrea. ¿Cómo vamos a nosotros a clasificar esa diarrea? Primero pues lo vamos a definir, ¿no? Que son cuando se presentan igual o más de 3 evacuaciones líquidas en 24 horas. Eso se va a definir como diarrea, más de 3 evacuaciones líquidas en 24 horas. Lo vamos a definir como un episodio diarreico, cuando una vez que se presentó esa diarrea de manera continua, se para o se detiene y tiene el paciente 48 horas subsecuentes de evacuaciones normales, es decir, presenta la diarrea por 2-3 días, ¿sí? Vamos a suponer una viral, es una diarrea acuosa que va a durar 2-3 días, luego deja de hacer con diarrea y tiene 48 horas de evacuaciones normales. Entonces nosotros podemos decir que esos 2-3 días fueron un episodio diarreico, ¿de acuerdo? La diarrea se va a dividir en diarreas agudas, que duran menos de 4 semanas, y diarreas crónicas, que duran más de 4 semanas. Y la vamos a clasificar como diarrea cuando está a partir del número o de la en una escala de Bristol arriba de 6. 6 y 7 son diarrea, ¿sí? Tenemos en el 1 que son bolitas, prácticamente como conejitos, ¿sí? Son de consistencia sólida. El 2 pues tenemos una materia fecal pues endurecida que se agrieta. El número 3 tenemos una materia fecal sólida, ¿sí? Que no es pastosa, pero no está agrietada. Y luego tenemos pues una materia fecal ausada, tampoco se agrieta. Y luego tenemos pues prácticamente segmentos fecales, los cuales van a ser algo pastosos. Y luego ya tenemos esos que prácticamente pues ya se puede denominar diarrea. No tienen unos bordes bien limitados, ¿sí? Y empiezan con una consistencia pastosa más
líquida y por último pues francamente líquida, ¿de acuerdo? La escala de Bristol. Para el diagnóstico, obviamente que va a ser clínico, este es clínico, pero podemos auxiliarnos de los cultivos, ¿sí? Podemos auxiliarnos de algunos cultivos, en heces obviamente, y del inmunoensayo para algunas patologías, ¿de acuerdo? El tratamiento pues va a ser la higiene dietética. Nosotros decirle a nuestro paciente que deben de cocer bien sus alimentos, que debe de hervir el agua, que deben de clorarla, que deben de pues tener todas las medidas higiénicas que ustedes ya saben, de lavado de manos antes de comer y después de ir al baño, ¿sí? Y obviamente que si esto falló en prácticamente la prevención, también vamos a utilizar estas medidas para el tratamiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, vamos a reducir el número de ingestas que va a tener la persona, ¿sí? Vamos a aumentar la cantidad de líquidos. ¿Por qué? Porque esa persona se va a deshidratar, ¿sí? Y esos alimentos pues obviamente que no van a ser reducidos en irritantes, ¿sí? Van a ser de un volumen, que sea un volumen elevado, que haga una consistencia sólida rápido en las heces fecales, ¿sí? Y buscando que no vaya a tener algunas características osmóticas que va a hacer que pues obviamente el paciente vaya a evacuar más, ¿sí? Y vamos a reponer líquidos. Vamos a utilizar también relajantes de la musculatura lisa, ¿sí? Como puede ser la iosina, la butiliosina, la antibiótico-terapia. Ojo aquí vamos a ponerles la ciprofloxacina. El cipro puede utilizar, ¿sí? La ciprofloxacina, pero se utiliza muy comúnmente en infecciones del aparato digestivo el trimethoprim con sulfamethoxazol, ¿sí? Se puede utilizar la doxiciclina, se puede utilizar el metronidazol, dependiendo de qué es lo que estemos nosotros sospechando, ¿sí? Pero fíjense cómo el trimethoprim con sulfamethoxazol es algo que se utiliza en infecciones gastrointestinales, ¿sí? Que es prácticamente algo que se utiliza de manera muy segura. ¿Por qué? Porque no va a barrer las demás bacterias. Las demás también, la cipro, la doxil y el metronidazol también son buenas, pero el trimethoprim con sulfamethoxazol no daña las demás bacterias. ¿Por qué? Si tú le das claritromicina, si le das eritromicina, si le das ceftia, se va a llevar las bacterias de la flora intestinal, las residentes, y eso te puede hacer que aflore alguna otra que tú no quieres, ¿de acuerdo? Entonces, importante, trimethoprim con sulfamethoxazol. Recuerden que, por ejemplo, en la clase pasada habíamos visto que hay unas que son para vías respiratorias, como por ejemplo el levofloxacino, ¿sí? La fluoroquinolona levofloxacino es buena para el tracto respiratorio. Se podían utilizar también las penicilinas, las aminopenicilinas, incluso la ceftia, incluso se podría llegar a utilizar la clinda, ¿no? Cuando tenemos un proceso ya un poquito más avanzado. Pero característico pues es la levofloxacina, es respiratoria, una fluoroquinolona respiratoria. Aquí tenemos el trimethoprim con sulfamethoxazol, es característico de infecciones gastrointestinales, ¿sí? Podemos utilizar algunos antidiarreicos y antieméticos, como por ejemplo la loperamida. Podemos utilizar el caupectate, podemos utilizar antieméticos como la metoclopramida, como el difenidol, podemos utilizar el ondansetron, que sobre todo se da, más bien ese se da cuando la náusea y el vómito es debida a algún medicamento, otro medicamento, o en pacientes oncológicos, pero también se puede dar aquí, y a veces en el hospital se los van a indicar, ¿no? que los pongan a los pacientes. Y puede ser incluso algunos otros de la motilidad, en caso de que tengan algún problema de estreñimiento, le pueden dar algunos otros que son para aumentar la motilidad, como la cisaperidina, ¿no? Pero sobre todo se utiliza la loperamida, el caupectate. Tenemos que de los agentes causales, en cuanto a los virus, el más frecuente es el rotavirus, que les va a estar dando a los niños, ¿sí? Y nos va a causar una diarrea grave, por lo
cual tenemos que nosotros estar preparados para pues hacerle frente a este tipo de diarreas, ¿no? Lo más común es que ustedes vean este tipo de casos en la consulta de urgencias. Si no les va a llegar, por ejemplo, un médico familiar, es raro que le lleven el niño con diarrea y que lo tengan ahí, por lo general se lo llevan a urgencias, pero obviamente que tenemos que saber nosotros qué es lo más frecuente. Ese rotavirus por lo general se va a presentar de 1 a 3 días. Lo más frecuente es que ya se le pasó al niño una diarrea, es una diarrea de inicio súbito, ¿sí? Se va a deshidratar el niño muy rápidamente porque todas las evacuaciones van a ser completamente líquidas, y el diagnóstico se puede hacer por mediante inmunoensayo o por microscopía electrónica. Tenemos el calicivirus, que también es muy frecuente en los niños, sobre todo después de la ingesta de mariscos. También tienen una duración de 5 a 7 días. Lo más fuerte también van a ser de 1 a 4 días, ¿no? El diagnóstico de todos los virales van a ser los mismos. El adenovirus entérico también va a ser en lactantes y en niños. El astrovirus y el torovirus. Todos estos son sobre todo en niños, ¿de acuerdo? Aquí importantes, pues va a ser que el adenovirus entérico tiene la característica que se extiende un poquito más. Puede ser una diarrea que el niño le dure 5 o 7 días, el periodo de presentación de la diarrea, y que presente síntomas incluso cutáneos, y puede durar hasta 12 días, ¿no? Pero todos los demás se van a autolimitar. Esto es importante que nosotros lo conozcamos, que si nosotros lo tratamos, lo hidratamos, ese niño se le va a quitar esa diarrea, ¿sí? Por lo general es de una consistencia muy líquida, son evacuaciones diarreicas muy líquidas, y que después de 3 días se van a quitar. Todos estos presentan de manera casi general fiebre, ¿de acuerdo? Luego tenemos de las bacterias, pues unas que son bacterias toxigénicas y unas que son bacterias invasivas. Las toxigénicas se caracterizan porque van a estar expresando pues una toxina, que es la que va a empezar a causar los daños tisulares. Por ejemplo, tenemos el Bacillus cereus. Este se va a encontrar en arroz frito, en crema, en pollo asado. Tiene una incubación de horas, ¿sí? De una a 16 horas, sobre todo de 2 horas, y va a durar más o menos de medio día, ¿sí? Medio día el periodo de sintomatológico, ¿no? Y luego se puede quitar, se puede autolimitar. Y luego está el Clostridium perfringens, que también ustedes ya lo han de haber visto mucho, el cual pues sí, se va a dar también en carnes, en pavo, en pollo. Va a durar medio día para que se incube, y puede durar de 1 a 3 la sintomatología, sobre todo la diarrea. Tenemos el Vibrio parahemolyticus, sobre todo en mariscos y en vegetales, se incuba en 12 horas y dura de 2 a 10 días. El Staphylococcus aureus, en jamón, cerdo, carne de res, se va a incubar en 3 horas, dura de 1 a 2 días. Luego tenemos la Escherichia coli. Es importante aquí que nosotros sepamos que de las bacterias, la Escherichia coli, sobre todo la que es enterotoxigénica o la hemorrágica, nos va a causar precisamente una diarrea sanguinolienta, ¿de acuerdo? Se va a encontrar en ensaladas, en la carne de res, va a tener una incubación de 48 horas y puede durar hasta 7 días con el cuadro, ¿sí? La Escherichia coli. La salmonella se va a encontrar en huevo, carnes rojas y aves de corral. Se va en el periodo de incubación hasta 96 horas y puede durar de 1 a 4 días con la diarrea. Y por último tenemos la Shigella, ¿sí? Ojo, Escherichia coli, Shigella, el Clostridium, bueno, aquí no se los puse, pero el Clostridium, otro tipo de Clostridium es el Difficile. Ese nos va a generar también una diarrea mucoso sanguinoliento, ¿de acuerdo? Igual que la entamoeba histolítica. No se los puse aquí porque la entamoeba histolítica es un protozoo, ¿sí? Y el Clostridium difficile lo vamos a ver ahorita aparte, ¿no? Entonces, Escherichia coli y Shigella es importante que ustedes lo tengan en cuenta como bacterias que nos van a dar diarrea sanguinolienta, ¿de acuerdo? La Shigella pues va a estar en leches y ensaladas,
en el periodo de incubación todo un día y por lo general la diarrea dura de 3 días, ¿de acuerdo? Ahora, para todos estos, ¿cuáles vamos a utilizar? Los que ya vimos en el tratamiento. Vamos a utilizar, por ejemplo, el sulfamethoxazol, ¿de acuerdo? Trimethoprim con sulfamethoxazol les va a hacer a la mayoría de estas, ¿sí? A la mayoría, pueden utilizar metronidazol. Ahora, para los protozoos, como son la Giardia lamblia y la entamoeba que de ahí la que nos interesa mucho a nosotros es la entamoeba. ¿Por qué? Porque sabemos que es endémica aquí en Durango y porque nos puede generar incluso diarrea sanguinolienta. ¿Qué le vamos a dar a esas personas que tienen amibiasis? Pues el tratamiento debería empezar aquí con paramomicina, iodoquinol, furato de diloxanida, tetraciclina o eritromicina. Pero ojo, ¿se puede utilizar el metronidazol? Sí. ¿Se puede utilizar la cloroquina? Sí. Cualquiera de estos dos se puede utilizar. Aquí, ¿qué es algo importante? Que estos de aquí, paramomicina, iodoquinol, furato de diloxanida, todos estos son muy selectivos. Se utilizan sobre todo en una amebiasis de la luz intestinal. Pero el metronidazol y sobre todo, bueno, la cloroquina se va a utilizar en tratamiento de alguna enfermedad que ya avanzó y que nos está generando, por ejemplo, un absceso ya hepático, ¿no? Y aquí en México, ustedes estarán informados de que al momento que se va a utilizar algún medicamento antiamibiano, ¿sí? O antiparasitario, porque se trata junto con los parásitos, les dan el Vermox. Y el Vermox, ¿qué trae? Albendazol y quinfamida. No trae ninguno de estos. ¿Sí? Trae albendazol y quinfamida. Es bueno que lo sepan, porque si ustedes les preguntan cuáles son los medicamentos que se utilizan para la amibiasis, son estos: paramomicina, iodoquinol, furato de diloxanida, tetraciclina, metronidazol y cloroquina. Sobre todo aquí tienen que seleccionar ustedes si tienen o no tienen abscesos hepáticos. Pero aquí en México les dan el Vermox, que trae el Vermox, albendazol y quinfamida. De esos dos, ¿cuál es para la amibiasis? La quinfamida, ¿sí? La quinfamida va a actuar sobre la amibiasis también de luz intestinal, ¿de acuerdo? Y luego tenemos otros tipos de bacterias. Acá vimos las toxigénicas. Tenemos la bacteria invasiva, que es la E. coli. Acá también teníamos a la E. coli, nada más que de las E. coli tenemos unas que son enteroinvasivas y unas que son enterotoxigénicas. La enteroinvasiva va a entrar dentro de las bacterias invasivas. ¿Cuál es la diferencia? Que estas me están generando un agente tóxico y estas me van a invadir directamente la mucosa intestinal, le van a hacer prácticamente hoyitos a la mucosa intestinal, ¿sí? Les van a empezar a colonizar. Bueno, a infectar prácticamente, no es lo mismo colonizar que infectar. Hasta si le infectan, están ahí en la mucosa y le empiezan a lesionar. Otra es la salmonela, la shigella, ¿sí? Que también ya vimos que esta nos puede generar tanto la Escherichia coli toxigénica como la shigella, porque la shigella está en las dos. Puede causar tanto daño tisular como estar generando la toxina Shiga, ¿no? que es la que va a ir a darle en la torre al tejido, ¿no? Y obviamente que también están otros como el Campylobacter jejuni y la Yersinia, ¿sí? El tratamiento pues prácticamente es el mismo, les va a ayudar a todos, ¿sí? Para todos estos que habíamos visto, pues que son la cipro, el trimethoprim con sulfamethoxazol, la doxy y el metronidazol. Ahora tenemos otro que es la parasitosis. En estas se van a considerar infestaciones helmínticas, son las más comunes, ¿sí? Las más comunes es por gusanitos, ¿sí? ¿Cuáles son? Pues sobre todo nematodos cestodozolastenias y los tremátodos, ¿de acuerdo? Ahorita nomás nos vamos a fijar nosotros en las cariasis lumbricoides, ¿sí? Nosotros sabemos, yo sé que están llevando parasitología, yo sé que ya llevaron, que ya vieron tenia solium, que vieron tenia saginata, que ya vieron que causan cisticercosis, todo eso ya sé que ustedes se lo saben.
Vamos a ver nada más la ascariasis, ¿sí? Que es una enfermedad que se da, una parasitosis que se da aquí en Durango, sobre todo en las regiones más marginadas aquí en Durango, ¿sí? La ascaris lumbricoides pues se puede dar en todo el trayecto digestivo, ¿sí? De predominio en yeyuno y ilion, pero también puede estar en el colon. Incluso si la infestación es demasiada puede llegar a subir por estómago y esófago, e incluso el niño puede estar manifestando una pues se puede decir una salida de los parásitos por la boca y por la nariz, ¿sí? De hecho, ascaris también puede crear abscesos tanto hepáticos como pulmonares, ¿sí? Puede dar una neumonía parasitaria. Ahorita vamos a ver. ¿Hacia dónde se puede ir? Puede llegar a los canalículos biliares, puede llegar aquí a todos los trayectos biliares y los puede taponear. Puede llegar a la vesícula biliar y también puede causar ahí una obstrucción, o puede llegar a ser un absceso hepático, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa cuando llega a ser un absceso pulmonar o llega acá a producirme daños respiratorios? Pues se va a denominar el síndrome de Loeffler, ¿sí? El síndrome de Loeffler es precisamente por una ascariasis lumbricoides, ¿de acuerdo? Síndrome de Loeffler, ¿sí? La enfermedad de Loeffler es una enfermedad pulmonar debida a ascaris lumbricoides. La clínica, pues obviamente que también va a haber dolor, va a haber cólico, va a haber diarrea, puede haber prurito, ¿sí? En la región anal, que de ahí viene el comentado ese anuncio del verbo, ¿no? Que si sientes que te pica la colita, en una de esas tienes lombrices, pues bueno, sí, va a estar ahí también. O sea, va a haber náusea, vómito, puede haber fiebre, ¿sí? Si nosotros viéramos un conteo de células blancas en una HEPI, nosotros vamos a ver que va a ser todo a raíz de los linfocitos y acá va a ser a raíz de los eosinófilos, ¿de acuerdo? Es en cuanto al hemograma. Pero pues obviamente que el estudio para el diagnóstico va a ser clínico y el coproparasitoscópico, ¿sí? En el caso de las infestaciones por parásito, ¿sí? También es frecuente que el dolor sea difuso, pero sobre todo en región no tanto gástrica, sino entérica y cólica. Puede presentar una colitis irritativa tanto en los márgenes, todo el margen colónico, como en fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda, e incluso en la región de sigmoides recto y ano, ¿sí? Y pues va a ser obviamente característico el prurito anal, ¿sí? Y el tratamiento pues también, igual que el otro, va a ser higiene dietética. Le vas a dar un régimen alimenticio un poquito más cuidado. Vas a reponer líquidos en caso de que pues, esté presentando diarrea pues frecuente y continua. Vas a darle el desparasitante. ¿Cuál va a ser? Pues puede ser el albendazol, puede ser el mebendazol, puede ser la ivermectina, puede ser el praziquantel. ¿Sí? Estamos hablando, nada más estamos hablando de ascaris lumbricoides y ya, o sea, tenemos tricuris tricuria, tenemos otros tipos de nematodos en los cuales pues vas a elegir cuál tratamiento vas a dar, ¿sí? Sobre todo se utiliza mucho el albendazol y el mebendazol. La ivermectina y el praziquantel, aunque la ivermectina por lo general lo vemos en parásitos, en ectoparásitos, también nos va a servir para otro tipo de parasitosis, ¿no? Como por ejemplo lo pueden dar cuando existe una teniasis, lo pueden dar con tricuris tricuria, y además pues aquí lo que no vimos, que por lo general se da un tratamiento combinado, ¿sí? Tanto para ascaris como para entamoeba histolítica, que es el ejemplo del Vermox,
pues el albendazol con la quinfamida, ¿de acuerdo? Que aquí no se mencionó, pero ustedes ya saben, ¿no? La quinfamida con el albendazol, mebendazol para tratamiento mixto, tanto de Ascaris o de algunos nematodos como para un protozoón, como lo puede ser la entamoeba histolítica. Otro tema es la enterocolitis. Tenemos que entender que obviamente estamos haciendo un juego de palabras. Vamos a mezclar la enteritis con la colitis, pues se llama enterocolitis. Y pues va a tener primero una característica, ¿no? Que al ser enteritis del intestino delgado y colitis del intestino grueso, nos vamos a olvidar tantito aquí de tanto glándulas anexas como es el hígado y el páncreas, en la vesícula biliar, sus conductos, no porque ahí no de dolores tipo cólico, sino porque estamos hablando de colitis, no tanto de que sea un dolor tipo cólico, ¿sí? Nos vamos a olvidar un poquito de eso y nos vamos a venir nada más al intestino delgado y al intestino grueso, ¿sí? Entonces tenemos que enterocolitis vamos a tener de diferentes tipos. Podemos tener enterocolitis irritativa, ulcerativa, autoinmune, reactivas, isquémicas e infecciosas, ¿de acuerdo? Y obviamente que estas se van a dar pues tanto en el tubo digestivo, en el intestino delgado como en el intestino grueso. Ahora, es importante que nosotros sepamos que los podemos dividir cualquier tipo de colitis que den, ¿sí? O sea, vamos a suponer que todo esto lo dividimos como enteritis y todos los puntitos rojos son la colitis, ¿sí? Enteritis y colitis. Cualquiera de estos que nos dé no siempre va a estar focalizado. Aquí se los puse yo como un ejemplo así muy bonito, ¿no? Esto es enteritis y esto es colitis, pero no siempre va a estar así. También nos puede dar de una manera un poquito más difusa. El dolor no, bueno, la semiología del dolor del paciente no siempre va a ser así de libro. En este caso yo les puse aquí un puntito incluso en el apéndice, ¿no? Porque pues se considera también como un tipo de colitis. Obviamente que esto ya lo abordaríamos nosotros en un tema aparte, que sería abdomen agudo, en el cual pues llegan el tratamiento definitivo, que es la apendicectomía, ¿no? Pero esto es una colitis pues, prácticamente común, ¿no? Es el paciente que está comiendo muchos irritantes, es el paciente que toma mucho café y que llega con un dolor en los márgenes colónicos, puede ser el derecho o el izquierdo, en el cual pues tú tocas y inmediatamente estás sintiendo ahí el intestino inflamado, pones el estetoscopio, estás oyendo unos ruidos intestinales muy aumentados a nivel del margen colónico. Por ejemplo, ustedes sabrán que los ruidos intestinales pues tienen un margen pues, bastante amplio, ¿no? Te dicen que de 5 a 30 por minuto es lo normal. Obviamente que si tú estás auscultando y en 10 segundos que estás auscultando oyes menos de una contracción o menos de un ruido intestinal, pues puedes decir que tiene una peristalsis disminuida. Si en 10 segundos, oyes más de 5 o incluso más de 12, pues puedes decir que tiene una peristalsis aumentada. No tienes que estar ahí todo el minuto. Si te quieres estar todo el minuto, pues puedes estarte. Y si tiene más de 30 ruidos peristálticos en un minuto, pues obviamente que tiene una peristalsis aumentada. Pero eso no te habla precisamente de que el paciente tenga una colitis. A lo mejor acaba de comer, a lo mejor tiene algún otro tipo de patología, ¿no? Pero sí es, en la colitis, sí es muy característico que se presente dolor a la palpación, que se presente en la peristalsis aumentada, y para eso pues vamos a valernos de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, la auscultación, con la cual vamos a poder nosotros medir tanto los ruidos peristálticos en frecuencia, en intensidad y en calidad, ¿no? Por ejemplo, puede presentar meteorismos, puede presentar borborismos. Meteorismos pues es nada más la presencia de gases, el paso de gases por las heces intestinales. Vamos a buscar borborismos, que es prácticamente el paso de líquido y de gas, o sea, es una mezcla de líquido y gas por las heces intestinales. Obviamente que vamos a palpar, y en esa palpación pues vamos a buscar nosotros que no haya tumores,
que no haya inflamación intestinal, ¿de acuerdo? O que no haya contenido fecal. Y pues aparte vamos a usar la percusión, ¿no? También buscando masas. Por lo general vamos a obtener obviamente pues un sonido timpánico, porque estamos hablando de vísceras huecas, pero también vamos a valernos de todo eso. Y pues ahí podemos poner el estetoscopio en línea media para buscar un soplo aórtico o algún otro tipo de patología, ¿no? Pero nosotros vamos a hablar casi siempre de una colitis pues normal, ¿sí? Cuando el paciente nos haya referido que consumió algo, sobre todo irritantes, o que haya comido algo que le causa, que él ya sepa que le causa mal, por ejemplo, comida grasa, lácteos, ¿sí? Es una colitis, ¿sí? Obviamente que lo vas a ir descartando tú con la anamnesis y con la exploración física. Pero tenemos otras dos, como la enterocolitis necrotizante y la enterocolitis o la colitis pseudomembranosa, que le debemos poner interés. La enterocolitis necrotizante es una inflamación de la mucosa intestinal que se va a dar sobre todo en neonatos, ¿sí? En recién nacidos, y genera necrosis a nivel intestinal, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo puede hacer? Pues también hay de diferentes tipos. Puede ser isquémica, porque no se sabe a ciencia cierta qué es lo que la causa. Puede ser isquémica, puede ser autoinmune, ¿sí? Y el tejido, pues obviamente que se va a morir. La etiología, como les digo, no se sabe a ciencia cierta, pero está relacionada con la prematurez. También se le adjudica que sea un proceso infeccioso, que se infecte, y que ese recién nacido le estén dando alimentación mediante fórmulas y no mediante leche materna. Todo esto pues son teorías, pero se cree que están muy relacionadas a la presentación de la enterocolitis necrotizante. Es importante que nosotros sepamos esto porque de los pacientitos que presentan una enterocolitis necrotizante, más o menos del 50 al 60% de ellos tienen que ir a cirugía, y de esos que son a cirugía, más de la tercera parte se mueren. Entonces es importante que nosotros sepamos pues diagnosticarlo, ¿de acuerdo? ¿Cómo se van a diferenciar? Que una colitis normalita tú vas a escuchar, por ejemplo, una peristalsis aumentada por lo general, y en una enterocolitis necrotizante puede ser a ambos lados. Puede ser que haya peristalsis aumentada, pero puede ser que haya peristalsis disminuida. Sobre todo la disminuida nos va a causar a nosotros mucha sospecha clínica. Los criterios de Bell precisamente toman la peristalsis como un dato importante. Si tú no escuchas ruidos peristálticos, es un punto muy importante de riesgo que esa persona necesite cirugía, ¿sí? Para eso son los criterios de Bell. Tú vas a estarlos dándoles una puntuación, y esa puntuación te va a determinar si ese paciente requiere o no entrar a cirugía. Muy bien, entonces también tenemos los hallazgos radiológicos, que son importantes para determinar si el paciente tiene una enterocolitis necrotizante, ¿de acuerdo? Va a tener unas asas, puede tener unas asas distendidas, puede tener obstrucciones, y todo eso pues te va a ir dando a ti el diagnóstico, ¿de acuerdo? El tratamiento, ojo aquí, va a ser en gran parte el ayuno, ¿sí? Ustedes se habrán dado cuenta que para muchas patologías de las que estamos viendo, bueno, que no estamos viendo necesariamente en mi clase, sino que ustedes han visto, se utiliza el ayuno. Por ejemplo, en la pancreatitis, ¿sí? Se utiliza el ayuno como una terapéutica, ¿sí? Entonces, pues el ayuno va a ser un tratamiento. La antibioticoterapia, en caso de que sea una infección. De hecho, de los criterios de Bell que les mencioné, por cierto, de los criterios de Bell, no necesito que me hagan una tarea así como tal, son los criterios de Bell, pero que ustedes los estudien, ¿sí?
Los criterios de Bell se van a dividir en 3, y esos 3 van a ser 1A, y luego aparte 1B, y luego 2A, 2B, y 3A, 3B, ¿sí? Y nos van a hablar, por ejemplo, de si es sospechoso que el paciente tenga una infección o que requiere ir a cirugía. Y toma datos como la inestabilidad térmica, que es si el pacientito tiene alzas de temperatura o incluso disminución de la temperatura, ¿de acuerdo? Puede ser a cualquiera de los dos. Puede también tener residuos alimenticios porque no hay una obstrucción intestinal, ¿sí? O que no está funcionando, puede haber un hilio en los intestinos, o sea que no están habiendo motilidad, ¿sí? Y pues todo esto va también en relación a cómo se va a tratar, ¿sí? Si le vas a dar nada más ayuno, si le vas a dar antibiótico terapia o si vas a llegar a la cirugía, ¿de acuerdo? Pues por eso es importante saber los criterios de Bell, porque el tratamiento de ahí se basa, ¿sí? En los criterios de Bell. Y las complicaciones pues puede ser un síndrome de intestino corto. ¿Por qué? Porque si el pacientito llegó a cirugía, que es muy frecuente que alguien con enterocolitis necrotizante llegue a cirugía, ya vimos que el 50-60% de esos pacientes va a pasar por cirugía y una tercera parte se va a morir. Entonces, a los que no se murieron, les cortaron un pedazote. ¿Por qué? Porque es muy frecuente que no sean por infecciones, sino que sean por isquemia. Y toda esa partecita que sí se murió, que sí se isquemizó, que sí se tiene que quitar, al quitarlo le vas a dejar un pedacito de intestino más chiquito, ¿sí? Entonces ese pedacito obviamente que te va a hacer que tenga mal absorción de muchos nutrientes, ¿sí? De muchos nutrientes porque ya no es la misma superficie de absorción, y te va a dar el síndrome de intestino corto, que es problemas de deficiencias nutricionales. Y la otra enterocolitis es la pseudomembranosa, que es una infección intestinal, la que le dije ahorita que no la habíamos visto porque lo íbamos a ver aquí. ¿Quién me la da? Clostridium perfringens y el Clostridium difficile. Aquí el difficile es el más importante. Ese Clostridium difficile, ¿sí? Que acuérdense que está en el mismo grupo que el Clostridium, como el Clostridium botulinum con Clostridium tetani. Este nos va a dar una diarrea que es pseudomembranosa. ¿Por qué se llama pseudomembranosa? Porque me va a causar una lesión en las membranas del intestino, ¿sí? Y me va a dar una diarrea mucosanguinolenta, ¿de acuerdo? ¿Cómo voy a llegar al diagnóstico de Clostridium perfringens? Primero va a durar una diarrea que dura un poquito más. El diagnóstico es clínico, pero puedo hacer un coprocultivo y identificación de la toxina, que puede ser por medio del cultivo, puede ser por medio de ELISA para llegar, pues, entre comillas, más rápido al diagnóstico, ¿sí? Y lo voy a tratar obviamente con la rehidratación, con la antibiótico-terapia, ¿sí? Ojo aquí, la antibiótico-terapia tiene que ser, es algo específica. Primero, tengo que retirar el antibiótico que me causa inestabilidad en la flora intestinal, como por ejemplo, si tengo ceftria, si tengo una quinolona, las voy a retirar. ¿Por qué? Porque yo ya sé que me está matando bacterias de las que yo necesito, ¿sí? Y me está permitiendo que Clostridium difficile prolifere. Entonces, quito ceftria, quinolonas y la reemplazo con algunas que me van a matar al Clostridium difficile, como por ejemplo, puedo ponerle metronidazol y vancomicina, ¿sí? Entonces puede ser con metro y con banco, ¿sí? Quito ceftria y quinolonas, reemplazo con metronidazol y vancomicina, ¿sí? Y pues también se pueden dar algunos probióticos y prebióticos para que pues florezca otra vez la flora intestinal y este paciente se mejore, ¿de acuerdo? Las complicaciones de estas pues va a ser obviamente una disentería y una diarrea que, aparte que es muy copiosa, pues va a dura un poquito más que las demás.
Por último tenemos el CUSI y el Crohn, ¿de acuerdo? ¿Qué es el CUSI? El CUSI es una colitis ulcerativa crónica idiopática. Esta idiopática lo pueden cambiar ustedes por otra palabra que es inespecífica. De hecho se está cambiando últimamente por inespecífica porque antes decían es que es idiopática porque no sabemos qué es lo que lo causa. Y ahora están diciendo, no, pues es que sí sabemos qué es lo que lo causa, pero como pueden ser muchas cosas, mejor le ponemos inespecífica porque sabemos que lo puede causar, pero de esas no sabemos cuál es la que la causa. Entonces, dependiendo de ustedes, no pueden dejarlo como idiopática, se lo pueden cambiar a inespecífica. Es colitis ulcerativa crónica inespecífica o idiopática. La etiología, pues no se conoce una causa específica, por eso le llaman inespecífica, pero se asocia a predisponentes tanto genéticos como autoinmunes, ¿de acuerdo? Está relacionado a la genética y a la inmunidad de la persona. En cuanto a la clínica, pues van a tener como dato compartido el CUSI y el Crohn, tenesmo y la diarrea. Nada más que en el CUSI, vean cómo la diarrea va a ser mucosa y es muy común que sea sanguinolienta, ¿de acuerdo? Mucosa y sanguinolienta. Entonces nosotros vamos a tener que, en el CUSI vamos a prestarle interés nada más al colon, ¿sí? Al colon, su porción ascendente, transversa, descendente, sigmoide y recto, porque es ahí donde se presenta. El diagnóstico va a ser clínico, obviamente que vamos a utilizar también como ayuda la endoscopía, y la endoscopía va a ir dirigida a colon, o sea, vamos a entrar por recto, vamos a ver nosotros el colon, sigmoide y recto, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí es donde se presenta característicamente el CUSI. Sin embargo, para descartar Crohn, podemos nosotros hacer una endoscopía ingresando por la parte superior, ¿no? Entonces, puede ser tanto por una colonoscopia como una endoscopia oral, ¿de acuerdo? Buscando que no sea un Crohn, precisamente. ¿Qué vamos a darle nosotros de tratamiento? Puede ser la sulfasalacina, aminosalicilatos, corticoides, no le puse corticoides, pero es corticoides, ¿sí? Para tratar ese proceso inflamatorio tan grave que está teniendo. Y se dan inmunosupresores. ¿Por qué? Porque estamos viendo que es de carácter autoinmune, entonces para quitarle esa agresividad reactiva al organismo le damos inmunosupresores. Y antibiótico-terapia si estamos sospechando de que se esté infectando esas ulceraciones, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las complicaciones? Pues el megacolon tóxico y perforación intestinal, ¿de acuerdo? La enfermedad de Crohn pues es una enfermedad inflamatoria intestinal también, esta es crónica y antes se le denominaba ileitis terminal, que el doctor Crohn fue el que le puso así porque él lo había visto como una ileitis terminal. Se los pongo porque es importante que ustedes vean esto, ileitis, que es en el ilion, que quiere decir que se sale de los márgenes del CUSI, que nada más es en intestino grueso y sigmoides y recto, ¿sí? La etiología pues es la misma, predisposición genética y autoinmune. La clínica es diarrea crónica, puede presentar tenesmo, sí, pero es una diarrea crónica, no es acuosa, no es mucosa sanguinolienta, no es nada más una diarrea crónica. Si lo viéramos nosotros, lo quisiéramos ver en Bristol, estaríamos en un 6, 5, 6, en un Bristol, ¿de acuerdo? El diagnóstico es clínico también, endoscópico, pero se puede presentar en todo el tracto digestivo, en todo. Entonces, desde la boca hasta el ano. ¿Y qué va a presentar? Aquí se los puse con manchitas, pues va a ser unos parchados ulcerativos en todo el tracto digestivo, que son intermitentes, a veces aparecen aquí, a veces aparecen acá, a veces aparecen en diferentes lados, ¿sí? Tienen intermitencia. Es característico del Crohn. El tratamiento igual va a ser la sulfasalacina, aminosalicilatos, corticoides, los inmunodepresores y la antibiótico-terapia en caso de que se esté sospechando de una infección. Y las complicaciones pues van a ser una obstrucción y fístulas perianales, ¿de acuerdo? Importante, las fístulas. Las fístulas son características del Crohn. Por lo general,
En el CUSI se van a dar megacolon y perforaciones. Y en el Crohn se pueden dar fístulas, sobre todo perianales, ¿de acuerdo? Son algunas de las diferencias. Entonces, CUSI, nada más en el colon, sigmoides recto y recto, perdón. Y en el Crohn, desde la boca hasta el ano, en todo el intestino, ¿sí? Perdón, en todo el trayecto gastrointestinal, ¿de acuerdo? Y va a ser muy intermitente. ¿Estamos? Y las complicaciones fístulas perianales, ¿de acuerdo? Entonces espero que les haya quedado pues claro el tema. La tarea, pues como les mencioné, va a estar muy sencillita. Nada más pues sean concisos en su tarea, que no se tarden mucho. Háganlo de 4 cuartillas a lo mucho. Que sea nada más una sola página, no hagan más. Ya, no es necesario ni que le pongan portada, nada más pónganle su nombre, ¿de acuerdo? Para calificárselos rápidamente. Bueno, pues espero verlos pronto y que tengan un muy buen día.